Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio en UATV, en donde a lo largo de esta serie de programas estaremos abordando temas de la fotografía y, por supuesto, el conocimiento y experiencia que todos y cada uno de nuestros invitados nos comparten. En esta ocasión tendremos un gran invitado, un gran artista de la lente que sin duda nos ha regalado eventos y ha cubierto momentos importantes de la historia y de momentos que sin duda esto va a ser una plática excelente. Así que bienvenidos y sin más preámbulos, comenzamos. Pues en esta ocasión nos daremos un clavado a través del visor de Fernando Franco. Así que le doy la bienvenida y sobre todo muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de esta plática y muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarme, darse el tiempo de estar aquí en esta su casa. Me gustaría que comenzáramos platicando también para que la gente, los que no te conocen, te puedan conocer un poquito más acerca cómo fue tu infancia, cómo es que la viviste, a qué jugabas o cómo fue esta temporada de la infancia, incluso después que nos platicaras cómo fue este proceso de involucrarte o el gusto a la fotografía. A partir de los recuerdos que tengo, pues era un Aguascalientes muy diferente al Aguascalientes que tenemos ahora. Éramos varias familias de la cuadra donde teníamos hermanos de las mismas edades, entonces jugábamos mucho en la calle. Yo me acuerdo que en una ocasión tuvimos un rally en bicicleta. O sea, como los rallies que había, ¿no? Se ha perdido un poco esa cuestión, pero que eran con retos y decías, tienes tantos minutos para conseguir tal cosa, ¿no? Entonces, pues era en bicicleta. Y éramos todos los de la cuadra. Pues eso era en las tardes, excepto el primero de primaria, que íbamos en la mañana y tarde a clase. El resto de la primaria ya era básicamente en la mañana. Y en las tardes teníamos deportes, no todos los días. Así que los días que no teníamos deportes en la tarde, pues terminabas tus tareas y salías a la calle a jugar. Llegábamos inclusive a jugar hasta fútbol en la calle. Su casa la teníamos allí en Álvaro Obregón, en el centro. Ahora sería imposible esa parte, ¿no? Me acuerdo que las porterías eran la puerta de una casa y enfrente la puerta de la otra casa, ¿no? ¿Y cómo fue el que te involucraste o que nació este gusto por la fotografía? Se dio básicamente por dos cuestiones que me tocó vivir. Uno, que el novio de una de mis hermanas siempre cargaba con la cámara. Y bueno, esta hermana mayor me llamó mucho la atención que a donde íbamos, que si había un paseo un fin de semana, él llevaba su cámara. Que si había cualquier celebración, él llevaba su cámara. Y él tomaba fotografías con diapositivas, que también se le conocen como transparencias. Me acuerdo que en algún momento, yo creo que acumuló alguna cantidad de fotografías de diferentes eventos y nos reunimos en la casa un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, algún día un día en la tarde-noche, a ver las diapositivas que él había tomado. Entonces fue padrísimo porque era recordar aquellos momentos y una especie de, si no era un cine en tu casa, sí fue un momento mágico porque, bueno, pues ya se pusieron sillas, sillones, todo así como si estuvieras en un cine, la pantalla, estas pantallas plateadas que venían en un rollo, las tenían en un tripié, extendías la pantalla y a proyectar. Entonces, padrísimo, eso fue un motivo, un evento que me marcó. Que te despertó el interés. Sí, totalmente. Juan Manuel Jiménez, de una familia de muchos artistas, sus papás
tocaban en la Sinfónica de Aguascalientes, el violín, estaba metido en la fotografía, pero igual y hace acuarela, toca la armónica, entonces tenía toda esta vena artística y a mí me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Pero de todo eso, lo que más me llamó la atención fue la fotografía. Y por otro lado, un primo hermano que vivía en la casa contigua a La Paz, él empieza a estudiar comunicación y eventualmente en la carrera, el mayor que yo, tiene clase de fotografía. Y pues lo acompañaba. Andábamos mucho juntos y lo empecé a acompañar a tomar fotografías y se me hizo también muy, muy padre. Él utilizaba una cámara, para los que les gusta este tipo de información, una Retinet de Kodak, que eran cámaras muy buenas, de excelente calidad, con excelente óptica, metálicas, pesadas, extraordinaria. Y con eso empecé yo a hacer... De batalla. De batalla, mis primeros disparos. Entonces, esas dos. Y luego todavía hubo un momento adicional que terminaron por redondear esta inquietud por la fotografía, y es cuando en una ocasión le pide Juan Manuel a mi mamá la oportunidad de un cuartito que no se usaba en la casa y estaba como ideal para esas condiciones, convertirlo en un laboratorio, en un cuarto oscuro para revelar e imprimir las fotos. Y yo veo eso y digo, no. De aquí soy. Esto es mágico, o sea, proyectar la imagen sobre el papel y luego meterlo a los químicos y verlo cómo se aparece la imagen latente que estaba en el papel o en el negativo y trasladarla al papel, fue algo extraordinario. Y ahí empecé yo con la inquietud de tener una cámara fotográfica. Sí, son procesos muy artesanales y muy largos, que eso Así despierta muchísimo más la curiosidad de todo el proceso que hay detrás. O sea, no solamente desde el momento que tomaste la cámara, sino todo lo que hay antes de todo eso. Así es. Y por ejemplo, o sea, ¿tú te veías así como de niño, como estás ahorita, en este momento? Fue todo un proceso, y en el que sí llegué a verme como me veo actualmente, si no al 100%, sí muy cercano a como yo me veía. En algunas de las ocasiones en las que yo he dado clase, algo que les digo yo a los alumnos cuando estoy con ellos es que no vayan a perder su futuro. ¿A qué me refiero con no perder tu futuro? Y es que cuando precisamente estás chico, tú te imaginas en el futuro haciendo tal o cual cosa. Y pues te llegas a perder y aquello que tú soñabas no lo hiciste. Entonces perdiste tu futuro. Entonces sí hay cuestiones personales o ajenas también que te llevan eventualmente a medio perder tu futuro, pero está en cada quien el retomarlo y seguir en eso. Entonces, algo que yo siempre tuve muy bien considerado fue que me iba a dedicar a la fotografía. Recuerdo que cuando yo estaba en preparatoria, que yo ya tenía varios años pensando en la fotografía, tomando fotografía, haciendo fotografía, y que yo ya tenía decidido que me iba a dedicar a ser fotógrafo, nos invitaron a pláticas de orientación vocacional. Y entonces les dije, por supuesto que yo no voy. ¿Cómo? ¿Que tú ya sabes qué es lo que vas a hacer? Les dije, pero claro que sí, que tú no sabes qué es lo que voy a hacer. Y entonces alguien me decía, no, pues yo estoy entre, no sé, ingeniero y chef. Ah, no, pues estás muy bien enfocado en lo que quieres hacer, ¿no? O alguien que dice, no, pues yo quiero, pues me gusta, no sé, la medicina y la agricultura. No, andan perdidos, ¿no? Entonces, yo sí tenía muy claro que me iba a dedicar a la fotografía. Entonces, yo ese trámite lo dejé de lado. Tan es así que ahora ya no es exactamente como era antes el plan de estudios, pero cuando estabas en el tercero de bachillerato, los 2 semestres tú escogías un área. Había físico-matemática, que por supuesto dije, eso no es para mí.
estaba económico-administrativos, que dije, pero para nada, no, tampoco. Había bioquímicas y había otra área, creo. Entonces, a humanidades. Por lo que yo me iba a dedicar, se suponía que yo debía haber tomado el área de bioquímica, de humanidades. Pero precisamente, como dije, yo voy a estar en mi vida, el resto del mundo, de mi vida, en esa área, yo me voy a meter a otra que después no voy a tocar. Entonces yo me metí al área de bioquímicas, que para mí fue muy padre, porque me acuerdo que nos daban etimologías grecolatinas, que fue una clase que me divirtió mucho. Pero también, por ejemplo, teníamos clase de primeros auxilios, que no hubiera yo tenido si no hubiera estudiado esa área. Es un tema que después, si no lo hago ahorita, no lo voy a ver, y me metí. E inclusive otra de las cuestiones que me llamó la atención de esa área es que te daban francés. Dije, voy a aprender algo de francés. Y bueno, no sé hablar francés, pero sí tengo algunos recuerdos que me ayudan a defenderme en algún momento si estoy en una situación en la que tuviera que descifrar algo de francés. Bueno, ahora hablando de tu formación académica, de tu profesión, ¿está ligada directa o indirectamente con la fotografía? Yo te puedo decir que desayuno, como, ceno y sueño fotografía. Ahora, ampliando más la respuesta, originalmente yo iba a ir a estudiar fotografía en el Brooks Institute of Photography en Santa Bárbara, California, pero desafortunadamente en el momento en el que a mí me tocaba irme para allá, hubo una devaluación muy fuerte aquí en México, y pues la posibilidad de ir a estudiar al extranjero se eliminó totalmente. Dijeron, imposible, o sea, no hay manera económica de que podamos ayudarte para que estudies en el extranjero. Y entonces, en aquella época no existía la licenciatura en fotografía. Había fotografía, sí, pero para estudiarlo de una manera muy técnica. O sea, aprendías a manejar una cámara, las velocidades, las aberturas, a revelar, a imprimir, y adelante, que Dios te bendiga, y ya sabes fotografía, ¿no? Pues no habiendo otra opción, dije, lo más cercano a lo que a mí me gusta, que es la fotografía, es comunicación. Y yo estudié comunicación, y también la comunicación tenía un tronco común, en donde estudiabas comunicación en general, y a partir de cierto semestre tú decías, me voy a especializar en cine, o en radio, o en periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, yo dije, bueno, dado el momento en el que yo estaba viviendo y el tipo de fotografía que a mí me gustaba, pues era muy obvio que yo me iba a realizar como fotografía periodística. Entonces no estudié el subsistema de periodismo. Dije, ese lo voy a vivir, lo voy a aprender viviéndolo. En ese momento se genera un nuevo subsistema que se llamaba Nuevas Tecnologías en Comunicación. Y este lo desarrolló Guillermo Arriaga, que a lo mejor lo han escuchado. Él es el guionista de las películas de Amores Perros, de las primeras películas de Alejandro González Iñárritu. Bueno, él desarrolla este nuevo subsistema que fue muy interesante porque nos tocó estudiar de algo muy extraño, que nadie había oído hablar de él y que parecía que se iba a convertir en realidad, que se llamaba Internet. Otra de las cuestiones que nos tocó estudiar fue la comunicación satelital, cómo los satélites estaban ya siendo equipados para tomar fotografías desde el espacio, comunicar un sitio con otro y transmitir información, etcétera, ¿no? Entonces, estudió esa parte, pero siempre sabiendo que lo que iba... De hecho, yo en la universidad ya lo venía haciendo, yo ya trabajaba como fotógrafo. Al fin de cuentas, la imagen es un elemento, o sea, clave para la contextualización de lo que sea que esté pasando. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, y a veces
con una imagen incluso puede tener un mayor peso que me atrevo a decir que un artículo. O sea, porque la imagen te puede decir incluso la verdad de ya sea lo que está pasando o ya depende, de la perspectiva que uno tenga como espectador o la persona que tomó la fotografía, ¿no? Así es, pero ojo, que cuando tú tomas una fotografía, tú decides qué es lo que vas a mostrar, pero también decides qué es lo que no vas a mostrar. Y lo que no vas a mostrar es más de lo que estás mostrando. Ejemplo, si tenemos 360 grados a nuestro alrededor y tomamos una fotografía con un objetivo que nos va a cubrir 15 grados, pues estás dejando de lado todo el resto. Y no necesariamente siempre eso que tú vas a mostrar puede coincidir con lo que realmente pasó. O sea, la fotografía, el video, el cine, es un arma de dos filos, porque puedes mostrar al 100% lo que sucedió si apuntas tu cámara para un lado, pero si la apuntas para el otro lado, puedes mostrar exactamente lo opuesto a lo que sucedió. Podemos hablar mucho tiempo acerca de las cuestiones técnicas del equipo, pero hay algo muy importante que incluso tú mismo mencionas, que es qué decir en la fotografía o con la fotografía. ¿Qué nos cuentas acerca de esto? Va a depender de lo que tú quieras, del discurso que tú quieras emitir. Desde quien fotografía una boda, una reunión familiar, un partido de fútbol, todo va a depender de un discurso. Tú vas a hablar, como lo dijiste, la fotografía vale más que 1000 palabras. Bueno, pues precisamente tú generas un discurso con imágenes. Entonces, tú ese discurso lo vas a elaborar en base a lo que tú vayas fotografiando y entonces tú puedes decir, miren qué divertida boda, por ejemplo, o miren qué aburrido partido de fútbol. No pasó nada, y es que así es. ¿Sí? O por ejemplo, qué violento partido de fútbol, se estuvieron dando de patadas todo el tiempo. Entonces tú tienes que estar al pendiente de lo que está sucediendo y tú ya vas a tomar la decisión de si lo vas a registrar o no. ¿Sí? Obviamente si estás casado con la verdad, pues sí lo vas a registrar y entonces tú puedes llegar a tu periódico si te dedicas a la fotografía periodística y entregar unas fotografías de un foul, 2 fouls, en fin, golpes, ¿no? Y a lo mejor hubo un gol y te voy a decir, oye, ¿y el gol? Pues el gol fue lo que menos contó, porque los jugadores entre ellos se estuvieron pateando todo el tiempo. Sabemos que has trabajado en diferentes medios, entre ellos Uno Más Uno. ¿Cómo fue que llegaste a este medio? Y cuéntanos acerca de estas experiencias de cubrir eventos pues, importantes de este tipo. Bueno, me fui a estudiar a la Ciudad de México y los fines de semana o las tardes que tenía yo libres y ya había terminado tareas, etcétera, yo me salía con la cámara a hacer fotografías. Recuerdo en más de alguna ocasión haber ido a una manifestación X y haber tomado fotografías. Y se me hizo padrísimo, ¿no? O sea, empecé a identificar los fotógrafos de prensa y cómo trabajaban y qué hacían y quiénes eran esos personajes que los estaba yo viendo en vivo, pero que antes nada más los conocía yo en las fotografías de los periódicos. Y obviamente yo compraba el Uno Más Uno todos los días. Estaba estudiando comunicación, me gustaba la fotografía y el Uno Más Uno pues era un periódico crítico y estaba bien informado, tenía buenas plumas, buenos fotógrafos y había una característica bien importante del periódico Uno Más Uno, que le daban el crédito a los fotógrafos. O sea, si tú veías partido de fútbol, tal equipo contra tal equipo, la foto 2 puntos, Armando Salgado, foto 2 puntos, Aarón Sánchez, ballet en Bellas Artes, foto 2 puntos, Krista Cowry. Entonces, yo
conocía los nombres de los fotógrafos del 1+1, de todos. Sabía yo que Lázaro cubría policía, por ejemplo. Luis Borboa iba mucho a eventos políticos. En fin, más o menos los tenía yo identificados a todos. Entonces, pues era como un sueño el eventualmente trabajar en el periódico. Pero era algo así como, ay, algún día me gustaría trabajar en el periódico. Y por azares del destino, en alguna ocasión tuve la oportunidad, estando yo en el tercer semestre de la carrera más o menos, de ir a tomar fotografías en un desfile del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Conseguí un gafete de periodista. Me acuerdo que estuve yo insistiendo con una persona para que me lo consiguiera, y total que un día venía yo llegando de la calle, de la universidad a la casa, al departamento donde yo vivía, soné el teléfono, me dicen, ¿el señor Fernando Franco? Sí. ¿Va a estar en su casa los próximos 40 minutos? Sí. Le vamos a enviar un paquete que nada más usted puede recibir en persona, se tiene que identificar y firmar de recibido. Y dije, ya sé qué es. Y entonces pues llega este paquete, lo recibo y era el gafete con una serie de instrucciones. Entonces voy yo al evento, empieza con el himno nacional abajo, tomo fotografías, el presidente y su comitiva suben para dar inicio al desfile, él desde el balcón presidencial, y yo me quedo abajo a hacer fotografías de los contingentes cuando empiezan a desfilar. Después de unos minutos subo, y yo nunca había estado en Palacio Nacional, pero por intuición dije, bueno, por aquí voy a llegar al balcón presidencial. Y entonces entro al salón donde está el balcón presidencial y lo primero que veo a mi mano derecha es donde estaba el presidente y después otra ventana donde estaba lleno de fotógrafos tratando de tomar fotos desde el balcón al presidente. Y veo estaba en otra perspectiva usted. Y veo ahí a una fotógrafa que no la dejan pasar. Y dije, obviamente dije, esa, sin nunca haberla visto en mi vida, dije, esa es Krista Cowry. ¿Por qué? Porque sabía yo que era extranjera. Y entonces ves una mujer, fotógrafa, y con la facha totalmente de extranjera. Entonces me le acerco y le digo, Krista. Y voltea y me ve, y ve un tipo que no la conoce, pero que la llama por su nombre. Le dije, ¿quieres tomar fotos del presidente? Y me dice, sí, pero estos hijos de su tal por cual no me dan chance. Le dije, sígueme. Y yo nunca había estado en el Palacio Nacional. Entonces me salgo y por intuición dije, bueno, el balcón contiguo del otro lado, no hay fotógrafos, entonces dije, vente, vamos para este lado. Entonces llegamos y entramos a un salón donde estaba todo el cuerpo diplomático. Otro ambiente totalmente diferente, pues estaban pues, con los canapés, un refresquito, etc. Y nos dirigimos hacia la ventana contigua del otro lado donde estaba el presidente. Entonces los que estaban ahí nos voltean y dicen, ¿quiere tomar fotos? Sí, y se quitan. Y nos dejan nada más a nosotros el balcón, pues Krista encantada, porque nunca había tenido ella esa oportunidad. Y yo, pues, nunca pensé en no se puede, no se debe, no nada. No, simplemente dije, pues si no nos dejan de este lado, vamos del otro lado. Si nos dejan pasar, qué padre, si no nos dejan, pues la lucha se le hizo, ¿no? Entonces ya tomamos las fotos, terminamos, y me dice, bueno, ¿y tú quién eres? Le dije, no, pues yo soy Fernando Franco, ¿y en qué periódico trabajas? Le dije, en ningún periódico. Y me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Le dije, me encanta la fotografía, me encanta la foto periodística. Dijo, ¿te gustaría trabajar en el 1+1? Le dije, pero por supuesto que sí. Y era un puente, por el puente del 16 de septiembre. Entonces, cuando me dice, dentro de un mes, ve al periódico con Aarón Sánchez, porque se va a abrir una plaza. Pues yo no me esperé al mes, yo me esperé a que terminara el puente, y terminando el puente, en el siguiente día laboral, yo llegué al periódico, con mis fotos que yo venía haciendo de mis salidas a la calle en la Ciudad de México. Total que me recibe, ve mi material, le gustó, me dijo, está muy padre, y dijo, para no dedicarte a esto y hacerlos en tus ratos libres, está interesante, está padre. ¿Te gustaría trabajar? Le dije, pero por supuesto que me encantaría. Y a partir de ese día, prácticamente todos los días iba yo al periódico. En las tardes yo terminaba la tarea de la universidad y me iba yo al periódico,
Y empecé, de hecho, a tomar fotos para el periódico sin trabajar en el periódico. Porque como me veían que iba yo, de repente llegó una final típica, América-Chivas, en el Azteca. Me dije, ¿quieres ir al fútbol? Pero por supuesto que quiero ir al fútbol. Entonces entonces me acompañé yo al fotógrafo, tenían el pase y fui a tomar fotos. Y para mí dije, ¿qué es esto? O sea, imagínate un lugar en el que hay más de 100,000 personas. Cuando entras tú a esa cancha y sientes esa brisa, te haces así, pequeñito, de este tamaño. O sea, tú ves a los jugadores, dice, la verdad es que no solamente es tener habilidad para jugar fútbol, tener habilidad para jugar la posición que tienen, sino también tener la mentalidad para aguantar la presión del público. Eso cuando hablan y dicen las personas que comentan los partidos de fútbol o de lo que sea, que la presión del público, es que existe la presión del público y es impresionante. Es vibra, es energía. No, olvídate, es una enorme cantidad de energía. Recuerdo ya años después, ya trabajando para el periódico, de estos partidos que hay de fútbol americano, no me acuerdo si era Dallas contra algún otro equipo, el quarterback no quería salir. Estaban en el túnel ya sentías la presión. Me dice, pero le decía al entrenador, ¿pero por qué? Es que dicen, los partidos en los que nosotros vamos en Estados Unidos máximo son 60,000 espectadores y la presión es enorme. Aquí son 40,000 personas más. Esto es impresionante, ¿no? Y es que en el momento, y cuando pita el árbitro, inicia el partido, es eso que tú medio escuchas que en el sonido de la televisión, no, es realmente de otro mundo. O sea, platícanos cómo es el trato justamente con esas personas, ya sea con las personas del grupo de profesionales de fotografía o las mismas personas a las que tú retratas. O sea, ¿cómo es ese trato? ¿Cómo llegas a, ya sea directamente tomarles como que las fotografías, no se dan cuenta? ¿O cómo es el trato? O sea, ¿cómo es que llegas a esos momentos? Mira, regresando a lo de no olvidar tu futuro, yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos viendo las noticias y hablan de la muerte de Sadat, Anwar el Sadat, en Egipto. Y él fue asesinado en un desfile militar. Iba un convoy de militar y de ese mismo convoy sale un comando y lo mata. Y las fotografías que tenemos, la mayoría son de un fotógrafo de la National Geographic. La National Geographic les obliga a sus fotógrafos en eventos oficiales a estar de traje. Y muchos fotógrafos que estaban de otras agencias que iban normal no pudieron acercarse tanto como él, porque él, o sea, los demás, a pesar de estar acreditados, no pudieron estar tan cerca como él, porque él estaba acreditado y además iba de traje. Entonces, y sus fotos eran impresionantes. Entonces yo me acuerdo que comenté que qué lástima que lo hubieran matado, porque era un personaje que más o menos estaba haciendo bien las cosas para su país. Me dicen, bueno, ¿y por qué lástima? Y dije, porque ya no lo voy a fotografiar. O sea, yo intuía todavía antes casi que de aprender fotografía, que eventualmente algún día iba yo a querer fotografiar a personas que tuvieran algo importante que decir en la historia. Y bueno, la vida como fotógrafo de prensa me llevó a estar presente en eventos en los que pude fotografiar de muy cerca a gente como Gorbachov o Juan Pablo II, artistas de cine, con Rod Stewart, Santana. Y bueno, tu trato con ellos, siempre como tú eres un reportero, bueno, te tienes que portar como un reportero, y siempre y cuando la persona esté abierta a entablar cierta conversación contigo, en eso lo haces. Y pues son momentos extraordinarios. Yo en algunas ocasiones llegué a platicar con García Márquez, por ejemplo. Y eso porque él se me acerca
Y me dice García Márquez, ¿cuántos kilos está cargando en esa maleta? Y le dije, pues 25, 30 kilos. Me dijo, pues es un error. Me dice, porque yo antes cargaba tanto como usted. Que si unos libros, que si el cuaderno, que si los lápices, que si apuntes en un morral, y traía él un morral, como este morral. Me dice, pero ahora ya no cargo tanto, ya nomás traigo un lápiz y un cuaderno en el morral. Pues el lápiz porque me viene una idea para un libro y la anoto. Dice, pero por andar cargando tanto como usted, yo me lastimé la columna. Así es que le sugiero que no ande cargando tanto. Y aplica para todo, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Entonces, y pues la verdad es que y me acuerdo que después la conversación siguió para algo, no me acuerdo por dónde caminó la conversación, pero estuvimos un buen rato. En otra ocasión, estando cubriendo los Juegos Panamericanos en La Habana, Cuba, había posibilidad de alguna medalla en canotaje. Entonces fuimos a tomar la competencia de canotaje, donde participaban los mexicanos, y la gana un cubano. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ganaba el oro, el que iba a ponerles la medalla era Fidel Castro. Cuando era en el estadio, pues tienes ciertas limitaciones de distancia, lo tomas, etcétera, ¿no? Pero acá era un espacio muy pequeño, era un embarcadero no muy grande, y en donde la ceremonia de premiación fue más cerca de casi lo que estamos tú y yo. Unos metros o centímetros. Sí, entonces, en lo que los atletas se preparaban para que pasara a la premiación, pues llega él antes y empezó a platicar con nosotros. Muy agradable, de dónde vienen, de México, y en fin, ¿no? Entonces ahí hubo momentos de conversación, y así han sucedido con muchos personajes que te dan pie a que platiques con ellos, y pues la verdad es bonito porque, bueno, están los que eventualmente tienen vida con estas personas y para ellos es algo común, pero que para el resto de los mortales pues es algo que lo ves muy lejano, pero se llega a presentar momentos similares que pues hay que aprovechar, ¿no? Exactamente, aprovecharlos. Actualmente, o sea, ¿trabaja con una empresa o de forma independiente o de las dos? Trabajo de manera independiente, buscando proyectos. ¿Cómo es la dinámica? Se da de dos maneras, ya ha pasado mucho tiempo, hay gente que me conoce y que eventualmente me buscan y me dicen, oye Fernando, tengo este proyecto, me gustaría que vinieras a tomar fotografías, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me hablaron de una empresa y me dicen, oye, nos gustaría que vinieras a hacernos unas fotografías sobre el proceso de la elaboración de tequila artesanal. Porque hay elaboración de tequila industrializado, que es mucho y de eso sobran. Hay fotografías de la elaboración del mezcal artesanal, pero del tequila artesanal poco. Entonces me dice, necesitamos para nuestro banco de imágenes fotografías de esto. Y también necesitamos fotografías del paisaje agavero. Encantado. Entonces, pues ya, cotizas de qué manera lo vas a hacer, si por día, por foto, por proyecto, llegas a un acuerdo con ellos y vas y realizas el proyecto. De hecho, es probable que con esta empresa vuelva a hacer algo por el estilo en agosto de este año. Entonces, muy, muy padre. Y luego, otra empresa que el año pasado me hablan y me dicen, oye, ¿sigues en la fotografía? Le dije, pero por supuesto que estamos en la fotografía. Yo había trabajado con ellos hace 15 años. Me dice, bueno, queremos que vuelvas de nuevo a la empresa para que nos hagas un trabajo similar al que hiciste hace 15 años, pero de entonces a ahora las cosas han cambiado, hay nueva tecnología, nuevos procesos, pues queremos actualizar nuestro banco de imágenes. Encantado de la vida. Esos son algunos proyectos. Otros, tú los buscas o, por ejemplo, también en alguna ocasión me hablaron, una empresa cumplía 75 años de existir y me dicen, oye, queremos que nos hagas fotografías
pero no de lo que normalmente la gente conoce sobre la empresa, sino de los proyectos sustentables que patrocina la empresa, que no, la gente no los conoce. Entonces fue muy bonito porque me tocó ir a hacer fotografías de la reforestación del mangle en la laguna de Cuyutlán en Colima, o de un orquidiario que ellos hicieron en Oaxaca para el estudio y la reproducción de orquídeas, que es una zona donde el clima es propicio para las orquídeas. También aquí, mira, también se da, si tienes buena mano, se dan bien las orquídeas. También la otra es que esta parte es un poco más difícil, necesitas estar haciendo lobbying para lograrlo, es tocar la puerta de las empresas y decirles, tengo este proyecto. Les ofrezco esto, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y obviamente pues lo tienen que financiar. Ahorita en este momento pues tengo 3 proyectos que eventualmente si se dan los 3 se convertirían en libros. Entonces eso está muy padre, ¡Wow! ojalá y eso se logre. Y bueno, son proyectos que tienes años para, desde irlos, ir generando el concepto, afinarlo, visitar al cliente, mostrárselo, convencerlo, Probarlo. que el cliente se enamore del proyecto, porque hay clientes que crees que le van a entrar al proyecto, pero a lo mejor no les interesan, no les gustan los libros. Hay otros que dicen, pero por supuesto, les encanta financiar ese tipo de proyectos. Entonces ahorita andamos con tres proyectitos. Hay otro que que terminé el año pasado, que ya está en imprenta o ya se terminó y está por presentarse el libro. Yo creo que en agosto se debe presentar ese libro. Perfecto, ahí vamos a estar muy al pendiente para verlo. Claro, yo encantado. Por ejemplo, en eventos, o sea, ya de manera como tú individual, ¿cómo eliges qué evento cubrir? O sea, ¿te vas por tus gustos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo eliges? Bueno, como ya no estoy haciendo foto periodística, prácticamente ya no busco yo eventos, ¿sí? O sea, hubo un momento en el que era muy curioso, pero por ejemplo, de repente decían, oye, vamos a tal parte porque está el puente del 16 de septiembre. No, pues yo no voy porque yo tengo que trabajar. O sea, cuando la gente descansaba, yo trabajaba, porque normalmente así es como se dan este tipo de eventos. Ahora que ya no hago fotoperiodística, sí hay eventos que busco, pero que son temas que a mí siempre me han gustado. Cuando yo estaba aquí en la secundaria y en la prepa, iba mucho yo a los eventos culturales del Instituto Cultural de Aguascalientes, que antes eran los eventos de la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque nos ponían al alcance de todo mundo artistas que de otra manera no los podrías visitar. Y se daba también que los traían para el Festival Cervantino y ya que estaban aquí en México, los traían aquí a Aguascalientes. Entonces yo recuerdo haber fotografiado más de alguna ocasión a Nacha Guevara, por ejemplo, porque venía a cantar a la Feria de San Marcos y estaba en el Teatro Morelos, o no me acuerdo si ya le tocó a ella en el Teatro Aguascalientes. Entonces, pues yo iba a fotografiarla, ¿no? Siempre me ha gustado la danza contemporánea. Me gusta el tomar fotografía de ballet, me encanta por la estética, es algo que fotográficamente te da mucha beta mucha tela de dónde cortar. Y me gusta el ballet, pero mucho me gusta también la danza contemporánea. Entonces, casi cada año, cuando yo estaba, te digo, en la prepa o en la secundaria, venía a la feria la compañía Ballet Teatro del Espacio, dirigida por Michel de Combey, en paz descanse. Entonces, era en el Teatro Morelos y pues tomaba fotografías. Inclusive llegó el momento en el que recuerdo que yo ya sabía que me iba a ir a estudiar la carrera a México y me acerqué con Michel de Combey un día al final de una de sus presentaciones. Le dije, oiga, yo voy a estar viviendo en la Ciudad de México a partir del año que entra. Me dice, extraordinario, tenemos nuestra sede en tal calle, en la zona rosa, ahí te esperamos. Y dije, bueno,
De repente dices, a lo mejor me lo dijo por compromiso o algo así, para salir al paso, pero de todos modos, ya estando en la Ciudad de México, un día llegué, toqué, oiga, vengo a ver a Michelle de Convey. ¿Me recuerda? ¿Y quién lo...? No, pues Fernando Franco, fotógrafo de Aguascalientes. Entonces ya sale. ¿Cómo está? Muy bien. Esta es su casa. No, qué padrísimo. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad, iba a tomar fotos a las instalaciones de Ballet Teatro del Espacio, que me encantaba, ¿no? Entonces, ahí son eventos que yo seleccionaba. Por ejemplo, ahora, digo que ya no hago fotoperiodística, pero que siempre tienes el gusanito, siempre checo la cartelera de las actividades culturales del ICA, que son excelentes, maravillosas y de un fácil acceso. Entonces, por ejemplo, este año fui a una presentación que tuvieron, fue una mezcla de ballet, de danza contemporánea, ballet folclórico en el, ¿cómo se llama? En el Foro del Lago. Y luego vinieron también un grupo de danza contemporánea de Monterrey, que también los fui a fotografiar, y pues yo encantado. Y eso lo hago de motu propio, y vas generando un portafolio. A lo mejor el día de mañana eso se puede convertir en un libro. Ahora, algo que he venido yo fotografiando desde hace mucho tiempo, actividades culturales derivadas del sincretismo. O sea, llegan los españoles, comienza la evangelización y tuvieron que hacer una especie como de engranaje entre las creencias de los originarios y las creencias religiosas que se convirtieron en las fiestas patronales que ahora conocemos. Te comentaba fuera de cámaras que yo voy cada año a Oaxaca y voy a tomar fotografías de los carnavales, sobre todo el carnaval de San Martín Tilcajete, y dentro del carnaval de San Martín Tilcajete de los diablos del carnaval. Y ya tengo varios años yendo. Y aquí en Aguascalientes me encanta ir a tomar fotografías de la danza de los indios en Mesillas y en Tepezalá, que son en fechas diferentes. En Mesillas es el 19 de marzo y en Tepezalá, no recuerdo ahorita la fecha, pero creo que es para la Virgen del Socorro. O el Via Crucis, o en San José de Gracia. Este año fui a Asientos, no había ido, me gustó, están muy bien organizados, están muy bien representados. Me encantó también el Via Crucis en San José de Gracia, es muy bonito, es muy interesante, pero culmina en el atrio del templo. Entonces el escenario no es el que mejor, es muy bonito escenario, pero fotográficamente para mí no es el más bonito. Y en Asientos termina en el cerro. Entonces la crucifixión se da en el cerro, entonces es un escenario muy interesante. Estos son los eventos que he decidido ir tomando y que nosotros, los que nos dedicamos a esto, le llamamos proyectos, ¿sí? Y son proyectos que los vas llevando por mucho tiempo, ¿sí? Y vas tratando de aportar, que es, uno, el registro, ¿sí? En Mesillas yo no empecé a ir a tomar fotos cuando se da la lucha entre los españoles y los indígenas. Y antes los españoles salían personificados como españoles. A partir de que yo empecé a ir, ya tenían 1 o 2 años antes, que ya no se personificaban como españoles. Ahora traen uniformes de la Marina de los Estados Unidos. Entonces, pues es una evolución, para mí no es la evolución que yo hubiera querido para eso, porque lo que están representando ahí es otra cosa totalmente diferente, pero bueno, es lo que se está dando y bueno, lo estoy registrando de la mejor manera, porque también eso algún día va a cambiar. ¿Sí? A mí ya no me tocó registrar la otra cuestión, que sí hay quienes lo han estado haciendo, como Juan Carlos Escalera, por ejemplo, o como Joel Torres, y algunos otros que tienen años haciéndolo. Entonces, ahí hay un registro muy, muy importante, porque una de las cosas que también me atrajo a mí de la fotografía es que es una enorme herramienta para recordar. Si yo ahorita
te digo que te llamas Cristina, ¿qué me vas a decir? Yo no soy Cristina. ¿Pero cómo? Tú eres Cristina. ¿Verdad que es Cristina? ¿O no? No, no soy Cristina. ¿Y por qué sabes que no eres Cristina? Porque yo soy Ruth Díaz. ¿Y por qué sabes que eres Ruth Porque Díaz? tengo un registro en el civil que dice que soy Ruth Díaz. ¿Y si te borro la memoria ahorita y te digo que eres Cristina? Probablemente sí me crea que sea Cristina. ¿Por qué? Porque tú, toda tu vida, independientemente de ese registro, que no vas todos los días en la mañana y abres el cajón y buscas tu acta de nacimiento, el registro civil, y dices, soy Ruth Díaz. No. O sea, vives de ese recuerdo, desde niña te han dicho Ruth, entonces es por eso que te llamas Ruth, ¿ok? Bueno, entonces eso el hombre lo sabe desde siempre y sabe la fragilidad de la memoria. Desde las épocas de la caverna tenían esa inquietud de que los eventos importantes no los pudieran recordar si perdían la memoria. Entonces por eso los empezaron a grabar en las paredes de las cavernas. ¿Sí? Y para mí ese es el inicio de la fotografía. Ahí, en esa búsqueda de encontrar una manera tangible para recordar, es donde empieza a forjarse la fotografía. De ahí evolucionó a la pintura, el dibujo, el grabado, hasta llegar al daguerrotipo, hasta llegar a la fotografía.